Gloria a Dios. Gloria al Señor. Evangelio de Juan, capítulo 4. ¿Lo tenemos, hermanitos? Amén. Vamos a leer del versículo 43 al 54. Juan 4, versículo 43 al 54. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: 2 días después salió de allí, fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque habían también ellos ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Dejémoslo hasta ahí, lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro y damos a Dios la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, bendito Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Le pedimos, Señor, perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Sea usted bendiciendo la vida de mis hermanas que esta tarde, Señor, se han hecho presentes a este lugar a adorar su santo y bendito nombre. Pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no se hable nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanitos. Vamos a hablar acerca de uno de los milagros que Jesús hizo, sanando al hijo de un noble. Era un militar que estaba al servicio del rey y su hijo se había enfermado, pero él oyó que Jesús había venido a ese lugar, a Caná de Galilea. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Entonces ese hombre al servicio del rey vino y le pidió a Jesús que sanase a su hijo, como muchos de nosotros, ¿verdad? Muchas veces pedimos sanidad para nosotros mismos o para nuestros hijos, para nuestra familia, o para cualquier otro hermano o amigo. Siempre oramos por ello, para que sea Dios obrando, pero si es en el plan de Dios que está, Dios lo va a sanar. Pero si no es el plan de Dios, se lo lleva a su presencia. Así que ahora este hombre creyó que Jesús podía ayudarle. Creyó en el milagro que iba a recibir de parte de Jesús. Por eso cuando Jesús le dijo: ve, tu hijo vive, él le creyó y se fue. Muchos cuando dicen: no, andate, tu hijo va a vivir, muchas veces no creemos y nos vamos decepcionados. ¿Por qué? Porque el milagro no sucede. Pero hay que creerle a Dios, porque Dios es fiel, porque Dios lo que ha prometido lo va a cumplir. Por eso que usted y yo debemos de seguir confiando en Dios, aunque estemos a punto de morir, como estaba este joven. Aquí dice que estaba a punto de morir y que por eso el hombre había oído que Jesús sanaba. Como usted y yo hemos oído que Jesús sana. Ustedes han visto que ahí hay un rótulo que yo puse, ¿verdad? Que Jesús sana, salva y nos ama. Y vive, está vivo. Así que por eso es que tenemos que confiar en Él. Por eso es que sabemos de que Jesús está vivo, por la fe, de que Él ya resucitó.
que Él no está muerto, que Él es el Todopoderoso, capaz de vencer la muerte, de dejar la muerte a un lado y salirse de la tumba. Eso es lo que Él hizo. Es la obra de Dios. Cuando Jesús resucitó, subió al cielo. Y ahora está delante de Dios intercediendo por nosotros. Así es que ahí está nuestro Señor, ¿verdad? A la diestra de Dios Padre, clamando por cada uno de sus hijos. Y usted y yo somos sus hijos. Así es que por eso es que ahora vamos a ver cómo Jesús viene y le ayuda a este hombre. Y quizás este hombre no sea un judío, quizás sea un romano. Por eso dice que es hijo de un noble. No dice ahí que es un judío, ¿verdad? Así que por eso que vamos a iniciar ahí donde dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea. ¿A dónde fue? A Galilea. Esto pasó porque esto es el segundo milagro que Jesús hizo. Cuando comenzó su ministerio, el primero que hizo fue de convertir el agua en vino, dice. Ahora luego viene este noble y le hace el milagro a nuestro Señor Jesucristo. Por eso que usted y yo confiemos en Él, ¿verdad? Que Él nos puede ayudar y nos puede hacer el milagro que nosotros le pedimos. Así como lo hizo en este tiempo, Jesús no ha cambiado. Jesús es el mismo. Así como sanó en aquel tiempo, hoy puede sanar. Pero si usted y yo le creemos. Pero aquí dice que muchos no le creyeron. ¿Por qué? Porque era de allí, de esa tierra. Y por eso es que dice allí, no es profeta con honra o sin honra en su propia tierra, dice ahí. Iniciemos ahí entonces, y dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Versículo 44. Porque Jesús mismo dio testimonio que el profeta, ahí está el testimonio que Jesús da, que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Ahí estaba, en su propia tierra, no va a recibir la honra. ¿Por qué? Porque no hace muchos milagros debido a su incredulidad. No le cree la gente porque lo conocen. Por eso dicen: hay profetas sin honra en su propia tierra. Entonces muchas veces cuando le conocen, le dicen: este es el que está ahí predicando, este no es nada. Entonces así dicen de Jesús: de aquí es hijo de María y José, el carpintero. Y por eso que Jesús dice ahí, porque Jesús mismo dio testimonio, dice, de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Entonces no lo van a honrar, porque no le creen, porque dicen: de aquí ha salido. ¿Cómo le vamos a glorificar? Si es de que ha vivido, si es uno de los pobres de ahí, hijo de María y José. Entonces por eso dice que Jesús da testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Versículo 45. Vaya, entonces dice que vino a Galilea, ¿verdad? Eso es lo que dice, y fue a Galilea. Y allí dice en el 45, cuando vino a Galilea, dice, los galileos le recibieron. Allí ya le recibieron, en otra ciudad. Eso es lo que dice allí, ¿verdad? Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. Y habían visto las señales. Por eso es que él habla, ¿verdad? Que dice ahí que si no vieres las señales, no creería. Muchas veces esperamos señales para creer, cuando en nuestro corazón sabemos de que ya vive el Espíritu Santo ahí. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo le recibimos, Él pone el sello del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, en señal de que usted y yo le pertenecemos, que ya conocemos de Cristo. Así que por eso que dice ahí, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto, dice, todas las cosas que había hecho en Jerusalén. Ya había visto las señales. Allá en Jerusalén, dice que había hecho en Jerusalén muchas señales. En la fiesta, dice, porque también ellos habían ido a la fiesta. Ahí está, ellos habían ido a la fiesta. Y como habían ido a la fiesta, habían visto las cosas que este hombre había hecho.
Usted y yo no necesitamos ver, porque dice que nosotros no andamos por vista, ¿verdad? Eso dice la palabra. Nosotros andamos por fe, porque le conocemos, porque le hemos recibido, porque su espíritu está dentro de nosotros y Él se comunica con Él. Entonces no necesitamos ver que Él haga cosas para creer. Muchos dan testimonio de que les ha sanado, de que les ha sacado de la cárcel. Y muchos se convierten a través de esos testimonios, porque para eso son los testimonios, para que muchos se den cuenta de que Jesús vive y que Él hace milagros, que es el Dios de milagros, que es el Dios que resucita muertos, que es el Dios que sana las enfermedades. Por eso que usted y yo no necesitamos ver, tenemos que vivir conforme a la palabra, porque en nosotros Él está vivo y le creemos a Él. Así es que por eso que dice ahí, también ellos habían ido a la fiesta. Ahí vieron, ¿qué es lo que pasó en la fiesta? Convirtió el vino, el agua en vino. Eso es lo que vieron. Por eso dice allí, de que habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Y convirtió cuando María le dijo, ya no hay vino, Jesús. Así le dijo, eso está ahí atrás. Ahí está en el capítulo 4, en el versículo 2 está, perdón. Ahí está el primer milagro que hizo, donde dice las bodas de Caná. Capítulo 2, ahí dice, las bodas de Caná. Y dice de que fueron invitados a las bodas y Jesús también con sus discípulos. Y faltando el vino, dice en el versículo 3, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Ahí está el milagro. Y Jesús, ¿qué le dijo? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Sí lo que le dijo Jesús? ¿Qué te pasa, mujer? Siguió empezando el ministerio hoy y todavía no es tiempo. Pero igual hizo el milagro para que no quedara ahí defraudado, ¿verdad? Así es que Él convirtió el agua en vino. Por eso dice que los discípulos también habían ido a la fiesta y por eso creyeron viendo a Jesús, que es lo que habían hecho en esa fiesta. Versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, o sea que llegó otra vez, ¿verdad? Entonces dice, donde había convertido el agua en vino. Y había, dice, en Capernaum. Vaya, vamos a Capernaum, a donde llega este oficial. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Ahí está. Estaba el oficial, tenía un hijo enfermo, y nadie lo había podido sanar. Ahora él oye de Jesús. Como usted y yo hemos oído la palabra. Hemos oído que Jesús sana. En los hospitales ha hecho muchos milagros. Porque muchos de los que están en los hospitales están quebrantados. Le están pidiendo a Dios con fe que les ayude a sanarlos. Porque solo en los hospitales y en las cárceles, allí está el dolor. Allí es donde usted necesita ayuda de alguien. Y allí por eso es que muchos ganan almas ahí, en los hospitales, porque la gente dice, ¿conociste a Jesús? No, quiero recibirlo, sí. Igual que en las cárceles. En la aflicción muchos creen en Jesús. Pero muchas veces creen para que Él les ayude a salir de ahí. O en los hospitales para que les sane. Pero cuando ya les sanó, se apartan. Ya no vuelven. Van una vez solo por cumplir la promesa, pero de allí se olvidan del milagro. Así que por eso que dice que este oficial en Capernaum, dice, cuyo hijo estaba enfermo. Versículo 47 dice, cuando oyó, dice, que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Ay, estaba a punto de morir, estaba enfermo. Papi estaba enfermo, ya estaba muriendo, dice ahí, a punto de morir. Por eso le digo yo que muchas veces cuando estamos enfermos o a punto de morir, ahí estamos clamándole a Dios que nos dé una oportunidad. Este hombre, oficial del rey, dice de que tenía ese hijo enfermo.
y oyendo, dice allí, ¿verdad? Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese. ¿Qué le rogó? Que fuera a sanar a su hijo, que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Había creído que muriéndose el hijo, todavía en Jesús podía resucitar. Tenía esperanza. ¿Por qué usted y yo no vamos a creer que Jesús nos da esperanza, nos da paz, nos da la fuerza cuando ya no tenemos? Entonces tenemos que confiar en Dios. Este hombre vino a él y conoció de los milagros que él hacía. Y por eso es que bajó, allí dice, ¿verdad?, hasta donde Jesús, a Judea de Galilea. Entonces dice ahí que le dijo que fuera a sanar a su hijo, que estaba muriéndose, estaba a punto de morir. Ahora veamos la respuesta de Jesús. 48. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Si no vieres señales y prodigios, no creerías. Ahí está. Ahora Jesús lo confronta y le dice, si no hubiera visto la señal que yo hice allá en Caná de Galilea, cuando convertí el agua en vino, no creerías. Entonces, que eso es lo que le dice ella. Si no vieres señales, ¿para qué va a esperar usted una señal? Si Cristo está en su corazón, Cristo vive en nosotros, y el que nos debe de mover es su Espíritu Santo a nosotros, nuestro guía. Entonces, por eso que dice allí, Jesús le dijo, si no vieres las señales y prodigios, no creería. Muchas veces necesitan algunos ver para creerles, como Tomás. Tomás no creyó cuando llegó a decirle María y luego Pedro, dijo, mientras no viere las señales de los clavos en sus manos y en su costado, no creeré. Al ratito le apareció Jesús y le dijo, vaya Tomás, toca mis manos, toca mi costado, para sentir los clavos que quería creer. Entonces Jesús le dijo, bienaventurados a aquellos que sin ver creyeron, porque usted no necesita ver para creer. O va a decir usted de que no hay muchos ciegos que creen en Dios. Ay, son ciegos, no necesitan ver. Ellos tienen fe. Por la fe caminan, no por la vista. Ellos andan viviendo, caminando por la fe. Porque si fuera por la vista, tropezaran siempre. Porque nosotros que vemos, ¿verdad?, que muchas veces nos tropezamos. Y ahora los que no ven, por la fe ellos van caminando. ¿Por qué? Porque le han creído a Jesús. Entonces, por eso que le está diciendo el 48, si no vieres señales y prodigios, no creerías. 49. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y estaba clamándole. ¿Qué es lo que hizo el hombre? Este oficial se humilló. Señor, por favor, ayúdame, que se me está muriendo mi hijo. Está a punto de morir. Y antes que muera, él sí logra llegar. Entonces, él le creyó a Jesús. ¿Qué necesita usted para decirle, Señor, necesito su ayuda? Este hombre le pidió ayuda. Por eso que dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Se me va a morir, Señor, y yo tengo esperanza en usted. Yo le creo a usted que usted puede sanarme. Y si este hombre que no era judío, que no creía, cuando oyó de Jesús creyó, y usted hoy que ya conocemos, pues, ¿cómo no le vamos a creer? Ese es lo que pasaba muchas veces con muchos fariseos, que ellos no querían ver, porque ellos estaban cegados, porque ellos en su ley vivían, y muchos viven en su ley esperando al Mesías. Pero usted y yo ya conocemos al Mesías que ya vino, y ya le reconocimos, y ahora le servimos. Versículo 50. Jesús le dijo, ve. ¿Qué le dijo Jesús? Ve, tu hijo vive. Ahí está la palabra clave de esperanza. Cuando le dijo, ve, intentate, tu hijo está vivo. ¿Por qué? Porque Jesús, donde quiera que está, tiene poder para sanar hasta lo más lejos de la tierra.
¿Por qué? Porque Él está tan cerca. Quizás aquí esté lejos, quizás allá esté lejos, pero Él puede sanarnos si le clamamos con fe. Por eso Jesús vino y le dijo: ve, que tu hijo vive. ¿Y qué dice ahí? Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ahí está. Si otro hubiera sido, no le hubiera creído ni se hubiera ido. No, vámonos. No, pero Él dice que le creyó. Y es que eso es lo que el mundo tiene que hacer: creerle a Jesús. Porque solo Él nos puede salvar, solo Él nos puede dar vida eterna. Entonces, por eso es que dice ahí, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre, dice, creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando usted le cree a Jesús, anda confiado, no importa dónde esté. Usted se va. Cuando le dicen: vamos a ir a tal lado, vamos pues. Dios nos va a ayudar si por la fe le creemos. Y eso es lo que hizo este hombre. Tuvo fe, dice, y el hombre que creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Entonces, usted tiene que estar confiado en Jesús, porque Jesús le ha dicho: cree. Y así como le dijo a este hombre: cree, le dijo, que tu hijo ya vive, que no se va a morir. Está dando una promesa. Cree, andate tranquilo que tu hijo vive, y vas a ver que cuando llegues lo vas a ver. Vaya, entonces dice ahí, el 52. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora? Vaya, vamos al 51. Dice: cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas. ¿Qué es una nueva? Es una noticia buena. Le dieron nuevas, así como las nuevas o buenas nuevas de salvación. Ahora este hombre recibe la buena nueva de que su hijo vive. Así usted tiene que recibir la buena noticia de que Cristo vive en usted. Y que Él le va a sanar, y que Él le va a ayudar a tener ese milagro. Por eso que dice ahí, que cuando Él ya descendía, dice, sus siervos le salieron a recibirle. ¿Quiénes le salieron a recibir? Sus siervos, sus esclavos, a darle una noticia buena. Eso es lo que dice, ¿verdad? ¿A cuánto le gustan las noticias buenas? A mí me gustan. Cuando le dicen: hey, te tengo una buena noticia, mira, te van a dar esto, es un regalo. A este hombre igual le dijeron, dice, cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Qué gran noticia, ¿verdad? De que este hombre iba afligido a donde Jesús y le decía: Señor, ve a sanarlo. Pero Jesús viene y le dice: vete, ya tu hijo vive, no te preocupes. Gran confianza, gran seguridad que había de parte de Jesús. ¿Por qué? Porque lo sabe todo, lo conoce todo y tiene el poder para hacer todas las cosas. Entonces, con esa seguridad, por eso es que muchos le decían, pero él le cuestionaba: ¿con qué autoridad haces esas cosas? Porque él tenía la certeza, la fe de que es poderoso. ¿Y qué lo es? Usted y yo tenemos que creer de que a Jesús no le cuesta hacer lo que para el hombre es imposible. Para Dios nada es imposible. Lo puede hacer en cualquier momento. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder. Es soberano. Esa es la soberanía de Dios. Que Él quiere hacer las cosas y las hace como a Él le place. No como yo digo, sino que como Él dice: así le voy a hacer, así lo hace. Si a Él le place bendecirnos, nos va a bendecir. Pero si Dios no ve que tenemos una actitud de fe en nuestra vida, no nos va a bendecir. Porque hay una actitud negativa. No confiamos, dudamos. Pero para que Dios nos bendiga tenemos que estar seguros de que Él puede hacer las cosas. Y este hombre le creyó, dice ahí, ¿verdad? Dice que este hombre creyó a la palabra de Jesús. Crea la palabra de Jesús, que la palabra de Jesús es verdad. Que es una realidad en la que nosotros tenemos que vivir y hacerlo, ponerla por obra. Esa palabra. Así es que entonces dice que salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Y alguien se va a alegrar cuando le dicen que su hijo vive.
Ay, dice, gracias a Dios, ya se me compuso el niño. Nos alegramos. Y este hombre así se alegró, y por eso dice que hasta los siervos alegres, dice que llegaron y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. ¿Por qué? Porque Jesús vive. Y hasta hoy Jesús vive, Jesús no ha muerto. Porque Él es capaz de dar vida a los muertos. Y si Él es capaz de dar vida a los muertos, ¿cómo no va a haber la Biblia? Solo alguien que venza la muerte puede resucitar a los muertos. Así es que por eso es que dice allí, y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Y le volvió a la vida después que se estaba muriendo. Ahora Dios le revive, ¿verdad? Versículo 52. Vamos a ir terminando, dice. Entonces Él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Oigan lo que le preguntó. ¿Por qué? Porque el hombre le creyó a Jesús. Y él sabía la hora que había llegado donde él. Y le dijo a los siervos, ¿a qué hora comenzó a estar mejor? ¿Y qué le dijeron? Y le dijeron, ayer a las 7 dejó la fiebre. A las 7, dijo, y se puso a acordar, a esa hora estuve con Jesús. Ahora usted, ¿a qué hora se va a acordar que a qué hora se estuvo orando con Jesús? Clamándole a Jesús. Este hombre se acordó que a esa hora fue de Jesús y le dijo, ve a salvar a mi hijo, porque se me está muriendo. Entonces por eso cuando los siervos llegaron le dijeron, entonces él le preguntó a qué horas había comenzado a estar mejor, a qué horas iba a comenzar su milagro. Cuando usted esté en una buena comunión con Dios. Entonces dice, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Entonces así haga usted. Acuérdese, ayer a las 7 que estaba viendo la novela, viendo el Facebook. Cuando usted dice, yo quiero que Jesús me bendiga. Entonces a qué hora comienza mi milagro, cuando yo hablo con Dios. Estoy creyendo que Él me va a ayudar y por eso le estoy clamando. Y por eso que este hombre dice que le dijeron ayer a las 7, le dejó la fiebre. La hora que estuve con Él, la hora que Él me dijo, vete, tu hijo vive. Entonces tengamos la seguridad de que la palabra de Jesús es real. Entonces por eso que dice, ayer a las 7 le dejó la fiebre. 53, perdón. El padre entonces entendió, dice, que aquella hora era la hora en que Jesús le había dicho. ¿Qué es lo que le dijo? Tu hijo vive. Y creyó él, dice, con toda su casa. Ahí está, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos dice allá en Hechos 16:30. Le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Este hombre creyó y toda su casa. ¿Por qué? Porque creyó en Jesús. Creyó que Él iba a ayudar, creyó que Él iba a sanar. Y por eso que dice, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda tu casa. Por eso es que es esa palabra, ¿verdad? Que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque veo las maravillas de que Jesús está haciendo en su vida o en la mía. Si no ve las maravillas, no cree. Pero este hombre vio. Y él vivió esa palabra. Él vivió esa palabra que Jesús le dijo, vete, tu hijo vive, date tranquilo, lo vas a hallar bien. Y que es una buena noticia, ¿verdad? Por eso que dice que le dieron nuevas, diciendo tu hijo vive. Que las buenas noticias nos alegran. Por eso es que dice aquí que a esa hora él le creyó a Jesús, porque Jesús a esa hora le estaba diciendo, vete que tu hijo vive. Eso es lo que dice. Dice, en el 53 estamos, dice, entendió el hombre, dice, que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. No puede volver. Cuando usted cree, empieza Dios a obrar en toda la familia. Por eso que dice, creyó él con toda su casa. Entonces, él predicó la palabra. En su casa, cuando él fue del hombre que le iba a sanar, que era Jesús,
Y él le creyó a él. Y llegó, ¿verdad? Y le salieron a encontrar y le dijo, tu hijo vive. Le dieron buenas noticias, no te preocupes, ya está vivo. Ya no se murió. Y muchos que ya estamos pensando que se puede morir. No, pero si confiamos en Dios, Dios nos puede dar vida. Así es que ahí estamos donde dice que hay que creerle a la palabra, ¿verdad? Era la hora, dice, que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó, dice él, con toda su casa. Entonces no es solo usted la que va a creer, con toda su casa, con toda su familia. Pero ¿cuándo? Cuando usted le crea a Jesús, cuando usted le obedezca. Porque este hombre se fue y le dijo, vete, tu fe te ha salvado, o tu fe ha sanado a tu hijo. Y usted créale a Dios que Él le puede sanar. Pero si dentro del plan de Dios está en que lo que quiere es algo más de usted, entonces Jesús no le va a sanar, porque usted no tiene una buena comunión con Él. Así que por eso que dice que Él creyó, y creyó Él con toda su casa. Terminemos ahí en el 54. ¿Qué dice? Dice, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Ahí está, ¿verdad? De que dice de que ya había hecho una señal o un milagro, y ahora venía y dice ahí, esta es una segunda señal. Eso es lo que nos está diciendo. Comienza la cadena de milagros que Jesús está haciendo. Empezó con el vino, ahora dice que es la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea, en las bodas de Caná. Convirtió el agua en vino. Ahora viene a hacer ese milagro de sanidad en ese joven hijo de un noble. Pero ¿para qué hizo esa señal y ese milagro? Para que le creyeran. Por eso que Él le dice, si no vienen las señales no creerían. Así que no esperemos, ¿verdad? Estar viendo que Jesús obre en otro, sane a otro, y a nosotros no lo sana, sino que creamos a su palabra. Creámosle que por la fe Él nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesús hizo. Para eso hizo los milagros y la sanidad. Para que usted y yo viéramos lo maravilloso que es conocer al Jesús, el Dios Todopoderoso. Así que la gloria es para Dios, hermanitos. Vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios.